Muy bien, buenas tardes a todas, a todos. Vamos a dar inicio con esta sesión y en esta ocasión vamos a hablar sobre seguridad alimentaria y nutrición, por supuesto en el contexto de desastres. Y para ello tenemos que recordar que cuando ocurre un desastre, los daños y pérdidas ocurren de manera sistémica para las personas. Es decir, se ve afectada su lugar donde residen, su casa, pero también pierden el agua potable, a veces la electricidad, sus medios de vida, pierden su trabajo, por supuesto, suelen estar en condiciones de duelo, no solamente por las pérdidas de carácter material, sino muchas veces también pérdidas de familiares, de personas a las que aman. Y la respuesta debe de ser, en ese sentido, sistémica también, porque, pues como vemos, el desastre es un fenómeno complejo que requiere intervenciones desde diferentes territorios, desde diferentes sectores, desde diferentes disciplinas y por supuesto tomando en cuenta siempre los diferentes grupos sociales, particularmente los más vulnerabilizados, a la hora de responder. Y uno de los temas más importantes tiene que ver con la alimentación, pero todos sabemos que podemos comer mucho, pero comer mal, o podemos comer poco y eso va a afectar también nuestra salud. Entonces, alimentación, seguridad alimentaria y nutrición, si bien es cierto, están vinculadas, no necesariamente son lo mismo. Entonces, hoy vamos a trabajar, yo espero que hayan podido ver eh, los videos de Human y sobre todo me interesa que ustedes vean la serie, son 3 videos, dura 1 hora 20 minutos, 1 hora 30 minutos cada uno, porque parte de nuestro trabajo es ser capaces de escuchar a otras personas, de escuchar sus narrativas, de escuchar sus historias, a veces son historias terribles, y que podamos hacer que este eslogan de nuestra universidad sea real en nuestra forma de actuar y de conducirnos. Es decir, que nada humano nos sea ajeno. Y cuando nos dedicamos al tema de desastres, de gestión de riesgos, por supuesto, vamos a tener que tratar con seres humanos que tienen diferentes historias, que tienen diferentes condiciones, que tienen capacidades, vulnerabilidades, necesidades, y que a raíz de ello vamos a tener que identificar las mejores formas de brindar asistencia, protección y siempre garantizar la vida digna de las personas. Y por supuesto, llevarte un pan a la boca, poder comer y poder recibir los micronutrientes que se necesitan para que tu cuerpo se desarrolle de acuerdo a tu edad, es un tema que tiene que ver con aspectos físicos, es decir, que tengas el alimento a tu alcance físico, pero también que lo tengas económicamente a tu alcance, es decir, que puedas adquirirlo, que tengas los recursos económicos para poder adquirirlo. Y en algunos casos hay barreras sociales, donde unos comen primero y otros comen después. Entonces, parte de nuestro trabajo es comprender todos esos procesos que pueden generar obstáculos o barreras para que las personas en condición de desastre puedan o no recibir la cantidad de alimentos, alimentos que sean saludables, en el sentido de que no estén contaminados, que no estén echados a perder, que no vayan a ser causa de enfermedades y que puedan aportar a nuestro cuerpo la cantidad de nutrientes que necesitamos para llevar una vida normal, una vida apropiada. Entonces vamos a avanzar en ese propósito el día de hoy y para ello veamos primero un video.
Brazil's the president of the camp, and that's something that you find a lot in most of the camps that we work in, these 17 camps. The camps have self-created government structures, so they usually have a president and a committee and sometimes even subcommittees to focus on children or the disabled. So Brazil is leading this camp. So how have things been for you? How have you managed? You have a big responsibility. Est-ce qu'on pile responsabilité envers nous? Un pile responsabilité. Oh, I have a big responsibility here. Yes. Okay. Has it been for you? Comment ça a été pour avec toute responsabilité ça? Non, pas aucun problème parce que m'a habitué He don't have any problem because he's used to. He used to do what he's doing, helping people. For me, it's been great to see coming into these camps, the leadership that you've provided, to have people like you stepping up to help the community. You know, we want to come in and partner with you, so thank you. The way that, you know, for us, the NGO community, we've divided up Port-au-Prince and the communities that are most in need into camps. So we are responsible for 17 camps. So when you break it down to the population in just that camp, instead of the millions of people who need shelter and food and water, and we just focus all of our energy on them, yeah, I do think it's making a difference. And I can see that having been here in January and now come back again in March. You know, what we are trying to do is not just do water over here and food over here and child programs over here, but to try to do them all together holistically so that one community gets everything they need. That means they get water and food, psychosocial services for people who've suffered through the earthquake, child spaces for the children, and on and on and on. Water and sanitation, latrines. It's really important to provide all of those services to the community so that they can be more stabilized. El coordinar la respuesta es algo que es no muy visible, pero muy importante. O sea, coordinar cerca de 300 entidades de salud en torno a un objetivo común que es mejorar la salud, eso es una cosa que hay que señalar y es muy importante y no siempre tan visible. Cada entidad y cada agencia quiere y tiene un objetivo, pero hacer que el objetivo sea la salud de la gente, eso es muy importante. Más de 500.000 personas se han desplazado en este terremoto y algunas de ellas han ido a zonas fronterizas. Tienen exactamente las mismas necesidades. Dentro de la misma dinámica interagencial, ACNUR está colaborando para recibir estas personas, acompañarlas y brindarle protección cuando lo necesitan y también asistencia en conjunto con el gobierno dominicano y con otras agencias de Naciones Unidas. Cada agencia mandaba personal, pero coordinábamos un poco y decíamos, bueno, yo estoy mandando 2 logísticos, yo estoy mandando 2 personas que trabajan en información o 2 personas que son nutricionistas. Y sabíamos que existían 6 personas de tal agencia que estaban en el campo en Haití, que podríamos llamar si necesitábamos desde Puerto Príncipe y compartir información. Pero eso se da gracias a un trabajo previo que desde Panamá ya nos conocemos y desde Panamá ya nos reunimos periódicamente. Aquí, como ven ustedes, estamos dentro de un estadio. Aquí también estamos apoyando las actividades para los niños, la recuperación psicosocial, el juego, con un child-friendly space, un espacio amigable para los niños. Hemos también ayudado con alimentos suplementarios, entonces la mejor alimentación de los niños recién nacidos, de las mujeres lactantes y embarazadas. Estamos aquí en nuestra clínica, pequeña gran clínica móvil, desde más o menos el 20 de enero
Lo que pasa que antes estábamos en la calle, pues ahora pues hace una semana que ya tenemos una tienda. Aquí tenemos 3 consultaciones médicas, tenemos un montón de consultas diarias aquí. Hay unas 15.000 personas más o menos en todo lo que es alrededor que no tienen ningún puesto para ir de salud. Y estamos en una media de 130 150 consultas diarias. Un grupo de animadores que tenemos aquí que trabajan muy cerca con salud mental y con salud primaria también. Entonces mandamos a través de la música mensajes de alimentación, de higiene, de cómo se debe cuidar una mujer embarazada. Pues siempre parece que les queda mucho, ¿no?, cuando es con música. Incluso a veces vas por el barrio y oyes a la gente cantando la canción esa, y cada día pues hacemos como un par de sesiones o 3 cuando hay gente esperando. Aparte de la espera pues se hace un poquito más animada. El tema hoy en día es realmente poner en la agenda política que todas las políticas que se van a tomar de desarrollo permite que haya menos vulnerabilidad a los desastres. Y muchas veces es muy vinculado al desarrollo social de la gente. Yo conozco muy pocos casos de gente que tenga su casa mal construida en un lugar que se inunde cuando tiene un buen trabajo y un salario aceptable. En general, si tú tienes un salario aceptable, un buen trabajo y un buen nivel de educación, tú puedes tener acceso a una propiedad o a un espacio que tú puedes esperar va a ser menos vulnerable por el nivel que permite. Entonces, son todos esos yo pienso que hay realmente esfuerzo a hacer que las políticas de desarrollo tomen en cuenta si tú no subes el nivel de vida de la gente, si tú no bajas la vulnerabilidad que tiene esa gente, en nuestro país de la región, los muy pobres, van a quedarse muy vulnerables. Lo importante es cómo asegurarnos que lo que se construye en Haití después de este evento siga unas normas y unos estándares que lo hagan más seguro para el futuro. Y en este sentido estamos trabajando también para que se pueda de alguna manera fortalecer la capacidad institucional de Haití, tanto para el establecimiento de códigos de construcción sismorresistentes, como quizás a través de organismos de la sociedad civil o del sector privado, garantizar que en efecto esos códigos y normas están siendo aplicados. O sea, un proceso de seguimiento para ver si es que la norma que estamos proponiendo que se imponga está o no siendo aplicada. Desde el momento en que se concibió la idea de crear un espacio llamado Ciudad del Saber, donde coincidirían universidades, centros de investigación, empresas de alta tecnología, organismos internacionales, a esta idea se le dio un carácter de proyecto de Estado. Y la mejor prueba de que así ha sido es que las diferentes administraciones, que han sido 4 desde que surgió esta idea, han brindado un respaldo continuo, permanente y entusiasta. Cuando se concibió la Ciudad del Saber, se vio lo que la experiencia nos ha mostrado, que el gran valor agregado de participar en esta experiencia internacional generada en Panamá es tener la posibilidad de intercambiar conocimientos, prácticas, compartir recursos humanos y de otro tipo. En este caso, esto se ha evidenciado con la tragedia que ocurrió a nuestro hermano país de Haití, cuando inmediatamente se activaron las diferentes agencias y organismos que están ubicados en la Ciudad del Saber y en nuestro país, y pudieron rápidamente coordinar acciones, compartir recursos y proyectar una presencia positiva de ayudar a nuestros hermanos haitianos, dándoles precisamente participación en toda esa experiencia acumulada. Y esto se facilita porque estamos todos en esta comunidad que llamamos Ciudad del Saber.
Muy bien. Es interesante destacar de este video que surge en la Ciudad del Saber. La Ciudad del Saber son unas instalaciones que fueron una antigua base militar norteamericana en Panamá y que cuando los norteamericanos entregan el canal de Panamá al pueblo panameño, pues lo entregan con todas esas instalaciones que desde hace tiempo han sido utilizadas particularmente por instituciones multilaterales, la ONU y otras instituciones regionales, para generar espacios de conocimiento y de estudio. Y bueno, destacando un poco algunos temas del video, hablan de que les llevan alimentos suplementarios. Estos suplementos alimenticios a veces son necesarios para combatir la desnutrición. También observaron ustedes que a un bebé lo están pesando. Una forma de comprender si hay o no características o condiciones de desnutrición es a partir de las mediciones. Se puede medir el peso, se puede medir la estatura de alguna persona. Hablaban también de una respuesta holística, que lo mismo tienes que ver el tema del agua que el tema de los alimentos, la seguridad, el saneamiento, los excrementos, la basura, como lo hemos visto nosotros, y que de algún modo están vinculados, ¿no? Por otro lado, bueno, Ciudad del Saber también es un sitio donde se están capacitando actualmente los clústeres. En esta última conferencia que tuvimos sobre el ciclo humanitario, el ciclo del programa humanitario, estuvieron algunos colegas desde Panamá, que les llama mucho la atención que nosotros estemos trabajando esto y en un nivel de profundidad tan grande, ¿no? Y finalmente, bueno, un detalle importante del video es esta música que utilizan no solamente para el tema de salud emocional y poder generar un espacio de esparcimiento, sino que también lo utilizan para estos procesos donde hay que capacitar a las personas en temas de salud, de higiene y por supuesto de una buena alimentación. Entonces vamos a avanzar un poquito más porque todos estos aspectos que vieron en el video pues nos ayudan a entender que además de que es un tema holístico, también tiene sus aspectos muy particulares que hay que atender, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el manual Esfera? Lo primero que nos plantea es un derecho. Toda persona tiene derecho a no padecer hambre y a tener una alimentación adecuada. Es decir, a tener alimentación, pero esa alimentación tiene que tener una característica. Tiene que ser adecuada a la edad, adecuada a las características de cada persona. También hablaban de que había suplementos alimenticios para lactantes, para mujeres, para niños. Entonces, nuevamente nos damos cuenta que las personas afectadas, en este caso era el caso de Haití, en el caso del video era el caso de Haití, las personas nuevamente no son todas homogéneas, sino que llegan a tener necesidades distintas. Por otro lado, el mismo manual nos habla de que la desnutrición es importante evitarla porque reduce la capacidad de las personas para recuperarse después de una crisis. Y habla de que deteriora las funciones cognitivas. Un niño o una persona que no recibe todos los nutrientes que necesita en las cantidades adecuadas y con la calidad, inocuidad adecuada, pues no va a poder tener igual sus funciones cognitivas. Reduce la inmunidad contra las enfermedades, aumenta la propensión a padecer enfermedades crónicas. Entonces una mala nutrición pues, puede derivar con los años en diabetes, en hipertensión, en obesidad, o por otro lado pueden bajar nuestras defensas. Ahorita lo estamos viendo, ¿no? La falta de vitamina D, la reducción de la vitamina C, pues tarde o temprano pueden hacer que nuestras defensas estén débiles y que nuestra capacidad de enfrentar virus o bacterias se reduzca. Limita las opciones de ganarse la vida. Pues claro, una persona que no tiene fuerza, que no puede pensar correctamente, que además está en condición de hambre, pues por supuesto va a ser difícil que pueda ganarse la vida. Reduce la capacidad de participar en la comunidad,
reduce esta capacidad de recuperarse y puede aumentar la dependencia a la ayuda permanente. Y aquí nuevamente esta frase tan sabia que nos dice: enséñale a pescar, no le regales el pescado. Entonces tal vez en los primeros momentos vamos a tener que obsequiar el pescado, pero también vamos a tener que ver el mercado, sus medios de vida y cómo hacer para que las personas, por su propio esfuerzo y capacidades, puedan mantenerse una vez que se termine el programa que se ha planteado. Veamos otro video. Hablar de seguridad alimentaria en situaciones de emergencia como la que actualmente estamos viviendo ante la pandemia de COVID-19 es muy importante. Soy la doctora Margarita Cervantes Rodríguez de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, adscrita a la Facultad de Ciencias de la Salud. Cuando hablamos de situaciones de emergencia sanitaria, la OMS considera condiciones en las que la salud de millones de personas en el mundo está en riesgo, pero que además se enfrentan a un sistema de salud que está colapsado ante la demanda de esta crisis. A partir de enero del 2020, la OMS declara esta emergencia sanitaria a partir de la enfermedad COVID-19 y el Consejo de Salubridad General declara en México una situación de emergencia que es similar a la que se ocasiona en condiciones de cuando hay terremotos o inundaciones en el mundo. Esa es una emergencia sanitaria y es en condiciones similares. A partir de la declaración de esta pandemia, a partir de que se determina que es un estado de emergencia, el gobierno realiza una serie de programas que van indicando condiciones para evitar el esparcimiento del SARS-CoV-2, que es el virus que ocasiona el COVID-19. En ese caso es que empieza en la población a recomendarse la sana distancia, a evitar actividades no esenciales, lo que determina que esas condiciones también tienen repercusiones. En este caso les voy a hablar de los riesgos que estas determinaciones ocasionan hacia la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es un estado que debe garantizar el acceso físico, económico, social a alimentos muy inocuos, nutritivos, que garanticen, además del bienestar individual, también garanticen una vida saludable. Esta seguridad alimentaria está determinada en 4 esferas importantes. Va desde la disponibilidad de los alimentos, el acceso económico, es decir, que la familia, la comunidad, el individuo debe de tener los recursos suficientes para poder acceder a ese tipo de alimentos. La utilización biológica se refiere a las condiciones de salud que el individuo debe de tener para poder aprovechar los nutrimentos de la dieta. Y algo muy importante que debe de suceder en relación a la seguridad alimentaria en estas situaciones de emergencia, que es la estabilidad. Algo que debemos garantizar es la estabilidad de estas 3 esferas en estos momentos de pandemia. ¿Cuáles son los riesgos que pueden desestabilizar esta seguridad alimentaria? Como pasa en muchos países, se debe de considerar que uno de los primeros indicaciones que se dieron por parte del gobierno fue el cierre de establecimientos. Dentro de esos establecimientos están los restaurantes y otros locales destinados a la producción de alimentos. En ese caso también afecta la pérdida de empleos. Una industria muy afectada es la industria de la construcción, que ha disminuido de manera muy importante
el empleo, lo que se traduce en una reducción en el ingreso económico familiar y por ende menos recursos económicos para la obtención de una dieta saludable para la familia. También hay otras condiciones que ponen en riesgo la seguridad alimentaria, como la escasez de alimentos. Con el paso de los días y como va transcurriendo la cuarentena, el encarecimiento de los alimentos es mucho mayor, lo que hace o puede estar determinado por el abastecimiento de estos alimentos. Al irse agudizando las indicaciones para la sana distancia, esto ha afectado a los mercados, a los tianguis, y la disponibilidad de alimentos o el abastecimiento es menor. Hay otros indicadores que se suman a estos riesgos directos, como son problemas que venimos arrastrando como país desde hace mucho tiempo, como es la deficiencia en los servicios de salud, que ahora con la reconversión es prioritario la atención de los pacientes COVID. Eso ha venido a desplazar la atención que deben de tener otro tipo de pacientes con algunas comorbilidades que terminan siendo riesgos para esta enfermedad. Y bueno, la escasez de agua y el pobre manejo sanitario de las excretas y otros residuos. Y para variar, bueno, seguimos continuando en un ambiente donde se enfatiza más el ambiente inseguro, el hacinamiento familiar. En nuestras condiciones sociales es muy común tener familias extensas o extendidas que favorece el acercamiento alrededor de festejos que tienen que ver con los alimentos, con la alimentación, prácticamente las fiestas destinadas a dar de comer. Eso también afecta de manera directa e indirecta la seguridad alimentaria de una familia. Para esto existe una serie de retos que debemos de considerar a diferentes niveles. Por ejemplo, a nivel federal se debe de garantizar el mantenimiento de los programas de asistencia alimentaria. Por ejemplo, en nuestro estado se continúa el programa de desayunos saludables, de desayunos escolares, que en estos momentos de contingencia llegan a cubrir no solo el desayuno de los escolares, sino prácticamente de toda la familia. Es prioritario garantizar el abasto nacional de alimentos y sobre todo garantizar el libre movimiento, el libre tránsito para su distribución. Si bien el eliminar o el prohibir el asentamiento de mercados sobre ruedas, tianguis, evita la dispersión del virus por el acercamiento social, también es cierto que es una condición que pone en riesgo el tener la disponibilidad de alimentos saludables como son los perecederos, básicamente frutas y verduras. A nivel de la sociedad podemos hacer muchas cosas, evitar el acaparamiento y compras de pánico y mantener en nuestra compra de insumos, de alimentos prácticamente, la solidaridad y empatía. A nivel familiar es importante, sobre todo por la restricción de recursos económicos derivados de lo que les he estado comentando, es necesario priorizar los alimentos y la alimentación familiar saludable sobre otras necesidades secundarias. Para ello hay que hacer un plan alimentario, un plan de alimentación para toda la familia, considerando, aquí les dejo una serie de recomendaciones, considerando el número de integrantes de la familia, el número de raciones que se requieren para tener menús planeados, por ejemplo, por semana, considerar el almacenamiento que estos alimentos requieren. Estamos en una época calurosa donde se pueden echar a perder muy fácil los alimentos. Tenemos que considerar nuestra capacidad de refrigeración y congelación en casa, siempre preferir el consumo de frutas y verduras. En nuestra condición social, en nuestro estado, es muy común que nuestros vecinos puedan tener
tierras donde cultiven algunos alimentos. Es buena oportunidad para incluir alimentos saludables que se producen en nuestra comunidad y evitar, hacer consciente a los integrantes de la familia para evitar el desperdicio de los alimentos. Hay algunos alimentos que deben de disminuirse en su mayor posible su consumo. Esos alimentos son los alimentos envasados. Hay que restringir su uso únicamente a usarlos como aderezo en una preparación basada en frutas, en verduras. Y algo muy importante, en la alacena siempre tienen que estar distribuidos de acuerdo a su fecha de caducidad. Los alimentos ultraprocesados como botanas saladas, lo que ya viene disponible para comer, jugos industrializados, esos hay que evitarlos. Ahorita no tienen importancia para ningún grupo de población y hay que preferir alimentos tradicionales y realizados en casa. Les pongo una serie de recomendaciones para hacer un ambiente familiar agradable, evitar consumir los alimentos frente al televisor, deben de participar todos los integrantes y es una buena oportunidad para consumir alimentos con calma, comer despacio. Y a quien le toque ir a comprar los alimentos de la casa, debe de ir armado con mucha paciencia y tranquilidad y respeto, porque la escasez de alimentos es un riesgo permanente en estas condiciones. Y creo que es una buena oportunidad para lo más importante que se considera en seguridad alimentaria, que es la producción de alimentos en casa. Cada vez en las redes sociales hay grupos, hay videos que nos pueden apoyar cómo iniciar un invernadero en casa, ya sea en las macetas, con las primeras plantas comestibles y posteriormente ir consiguiendo plántulas. Y por último, quiero agradecer en primer momento a la maestra Alfaro, Norma Alfaro, del Instituto Nacional de Nutrición de Centroamérica y Panamá, que es el instituto que tiene mucho más experiencia en seguridad alimentaria en condiciones de desastre, por supuesto a mi universidad, la Autónoma de Tlaxcala, y a una serie de amigos de redes sociales que me permitieron compartir con ustedes algunas de las fotografías. Muchas gracias. Entonces podemos ver lo complejo que resulta esta idea de seguridad alimentaria y cómo diferentes desastres pueden generar barreras físicas, económicas o incluso sociales para el acceso a alimentos. Y bueno, veamos, sigamos avanzando en lo que nos plantea el manual Esfera. En ese sentido, el manual nos habla de que las causas inmediatas de la desnutrición son una ingesta alimentaria inadecuada en cantidad y en calidad y en inocuidad y enfermedades recurrentes. Las causas subyacentes pueden ser inseguridad alimentaria a nivel del hogar, es decir, condiciones previas de inseguridad en cuanto a barreras, ya dijimos, físicas, sociales o económicas, prácticas de alimentación y cuidados deficientes, es decir, en cuanto a la higiene, a la forma de preparación o incluso a la selección de los alimentos, porque pues bien hemos visto que a veces consumimos alimentos que pueden afectarnos, ¿no? Y hoy en día lo vemos como el sobrepeso comienza a hacer sus estragos en muchas personas y por supuesto muchas otras no están logrando obtener, particularmente como lo decía la profesora, por temas económicos, no están logrando la cantidad y la calidad de sus alimentos, ¿no? Y luego también una causa subyacente es un entorno familiar poco saludable, es decir, un entorno en el cual no se cuida la limpieza, hay cucarachas, hay moscas, no se tiene el cuidado apropiado de lavado de manos, de higiene en el hogar.
Y, por supuesto, también una atención de salud inadecuada, ¿no? En muchos casos, las personas requieren una alimentación específica y a veces medicamento. Por ejemplo, los diabéticos que sin su medicamento los alimentos pueden incrementar sus niveles de azúcar en sangre, ¿no? Entonces, bueno, vemos que hay causas que pueden ser inmediatas y hay otras que ya existían, pero que pueden empeorar bajo las condiciones del desastre. Entonces, nos dice el manual que las alimentarias y nutricionales deben coordinarse con las respuestas en materia de WASH, de agua, saneamiento, higiene, de alojamiento, de asentamiento y de salud, ¿no? Si no están coordinadas, no vamos a saber que los niños tienen un peso y una talla inapropiada, o que las mujeres embarazadas no están comiendo correctamente, si no estamos conectados con el consultorio, con quienes están viendo el tema de salud, o por otro lado el tema de higiene, si no hay agua o el agua no es de calidad para poder cocinar, va a ocurrir algo similar. Es necesario disponer de agua en cantidad y calidad adecuada para preparar alimentos nutritivos y adoptar prácticas de alimentación seguras. Es decir, agua para lavarte las manos, agua para lavar los utensilios, agua para cocinar. El control de las causas subyacentes prevendrá y reducirá la desnutrición. Entonces ya hemos visto que hay causas que ya venían, que tienen que ver con los hábitos, con la forma en la que estas familias cocinan, con el tipo de alimentos que prefieren. Entonces, si nosotros atendemos a estas causas subyacentes, pues podemos reducir estos temas de desnutrición. Para ello es fundamental conservar los medios de vida de las personas. Eso es fundamental. Si no hay medios de vida, si no hay instrumentos de pesca o de cultivo, o se pierden los empleos, pues entonces va a ser difícil, ¿no? Entonces es muy importante mantener la economía. Los mercados, los sistemas de mercado deben de estar funcionando, y si no están funcionando hay que suplir esa falta de funcionamiento de una parte del mercado, como lo vimos la vez pasada, pero adicionalmente hay que suplir esas necesidades que no se están cubriendo por los medios de vida de las personas afectadas. Y esto porque aumenta su capacidad de controlar otras posibles causas de desnutrición. Entonces, si tú tienes tus medios de vida, entonces vas a poder tener acceso físico a los alimentos o acceso económico a los alimentos. Entonces es muy importante y notar que la seguridad alimentaria y la nutrición están vinculados a los medios de vida, y estos a su vez están conectados a los sistemas de mercado a los que pertenecen esos medios de vida. Entonces, entre los medios de vida se debe citar los equipos y máquinas, es decir, si alguien perdió su lancha y es pescador, o sus herramientas, las materias primas. Veíamos en sesiones pasadas esta idea de los alfareros en Tabasco, que como se inundó, pues no tenían acceso a las arcillas, y entonces la materia prima no estaba disponible. La tierra, en el caso de que haya necesidad de cultivar o del ganado, o como ya dijimos ahorita, la artesanía, particularmente la alfarería. El conocimiento, se pueden perder conocimientos, y el acceso a mercados funcionales. Nuevamente entra los sistemas de mercado como una pieza clave. Entonces, si nosotros queremos garantizar la seguridad alimentaria, pues tenemos que revisar cómo están funcionando y qué podemos hacer para desarrollar estos sistemas de mercado, ¿no? Porque a veces puede parecer que basta con darles un asadón o una pala, o darles semilla, y ya con eso se resolvió el problema, y a veces no es así. O podemos modificar sus medios de vida y querer darles otras alternativas, pero si no les damos el conocimiento, o eso que van a producir no está conectado a un sistema de mercado, pues no les va a servir. Entonces, como vemos nuevamente, estos son temas holísticos, son temas que tienen que ver con todos los aspectos, no solamente de la persona, sino también de los mercados, como vemos en este caso, y de sus medios de vida. Entonces, para ofrecer una respuesta alimentaria apropiada, es necesario conocer plenamente las necesidades nutricionales
y particulares, por supuesto, de cada grupo social, de las mujeres embarazadas, de los lactantes, de los bebés, las niñas, niños pequeñitos, de las personas mayores, de los adultos mayores y de las personas con discapacidades, ¿no? Entonces, vemos que por un lado hay que entender los medios de vida y ver que estos medios de vida son la llave de entrada o son los que derriban las barreras que pueden ser físicas, que pueden ser económicas o que pueden ser sociales. Y por otro lado hay grupos específicos que podrían no estar recibiendo lo que necesitan en términos de los nutrientes y la cantidad y calidad de los alimentos que ellos necesitan, ¿no? Es necesario entender cómo se reparten las funciones las mujeres. Por ejemplo, suelen tener mayor participación en la planificación y participación de los alimentos para sus familias. Platicábamos la vez pasada de la tortillería, esa tortillería que está inundada y que está cerrada. Y que, bueno, eso está inundado y además estás en un lugar donde hay cocodrilos, ¿no? O donde hay lagartos. Entonces, mandar al niño o mandar al pequeñín a comprar el kilo de tortillas le puede generar un riesgo porque se puede encontrar, bueno, un adulto también le puede ocurrir, pero un niño que es más pequeñito puede ser más susceptible, ¿no? Por poner solamente un ejemplo. O en el otro caso, las mujeres que preparan los alimentos pues pueden ser agredidas, pueden sufrir violencia si no se consideran estos aspectos. Vamos a ver un video más. Bueno, podemos ver en algunas ocasiones que ocurren cosas que afectan incluso emocionalmente a las personas afectadas. Entonces, este impacto emocional puede tener incluso generar barreras como el qué dirán, el cómo me siento, pueden ser también barreras que ocurren en el momento y que a veces no es tan fácil notar, ¿no? Es decir, un varón está acostumbrado a ser el proveedor, culturalmente se le educa para ser el proveedor. Pero cuando él ya no puede proveer, cuando él ya no puede hacerse cargo de su familia, puede, como dice este caso, sentirse humillado. Entonces, y puede incluso no tomar beneficios para su propia familia. Entonces, hay que tener mucho este cuidado, particularmente en el caso de los varones, porque el varón quiere ser autosuficiente, no quiere que nadie le dé nada y podría ser una barrera que de repente no se notan con mucha claridad, son muy sutiles, puede ser una barrera de carácter emocional. Ahora bien, el manual nos sigue insistiendo en que es importante desglosar los datos por sexo, por edad y por discapacidad como mínimo, ¿no? No es lo mismo el requerimiento de una mujer que de un hombre, que de una mujer embarazada, que de un bebé, o una persona con discapacidad que puede requerir algún tipo de dieta especial, ¿no? Entonces, de este modo se aprecia quién necesita qué tipo de alimentos y quién puede carecer de importantes elementos nutricionales. Entonces, siempre esta idea de que no es plana, que no es algo parejo, los grupos que se vieron afectados. También el manual nos dice que las intervenciones en materia de seguridad alimentaria y nutrición pueden determinar la situación de nutrición y salud a corto plazo y la supervivencia y el bienestar a largo plazo. Entonces, intervenir implica cuidar, cubrir esas necesidades en el corto plazo, pero al mismo tiempo no generar distorsiones de mercado en cuanto a la oferta, la demanda, los precios, que puedan finalmente impactar en el largo plazo. Y por eso le dedicamos 2 sesiones a ver este tema del análisis de los sistemas de mercado. Veamos un video más. What we've got here on the right is IOM, which deals with migration, obviously with the number of people who've been have to leave their houses because their houses have been destroyed. Migration is a really, really big issue. Here on the left
we've got the World Food Programme. 4.3 million people at one moment were receiving food here in Haiti. So you can imagine that WFP had a huge job on their hands, and they still do. On the right here we have UNICEF, who are dealing with children, and actually also, because of the circumstances of displacement and the number of families who suddenly found themselves in difficult conditions, obviously children play a primordial role. So they have a very big, presence here. If you count that out of the 3 million affected, 1.2 approximately are children, definitely, the situation has worsened a lot. UNICEF role was to ensure our leadership in water and sanitation, nutrition, education, and co-leadership in protection of children. We were immediately active, first of all, to ensure that supplies were actually sent. So definitely you have on one side a very, very difficult way to cope with the logistic aspect, and on the other side you have to start to gear up your programs in cooperation with your usual partners. Cuando hay, a las primeras horas de la emergencia en Haití, necesidad de convocar una reunión, se puede convocar a la hora del evento sucedido. Es decir, que aquí a las 6 de la tarde del martes 12 de enero hubo una reunión REDLAC para ver cuáles eran la primera información que teníamos en función de todas las agencias, y esto se puede hacer únicamente porque estamos aquí a una distancia razonable para reunirnos. 1. 2, porque hay facilidades de comunicación. Esto es insuperable en términos de sede común. The earthquake happened 5 o'clock local time in the afternoon, and then we moved in with staff from Panama the next morning already. Now the reason why we came over here, if you look at the map, Haiti itself is a very small country. Now, whatever was there in terms of public infrastructure, the ports, the roads, was already in abysmal state before. Now it's even worse. Now, if you look at it purely from a logistics perspective, the amount of food which is coming into Haiti, the amount of logistics, non-food items, tents, medical supplies, sanitation equipment, at the moment there are no possibilities to bring it into Haiti all directly. So very early on we said we're going to look at the second part of the island. So while we still have supplies coming into Haiti, the capacity to absorb logistically all of that aid does not exist over there. So we bring in a lot of supplies from over here. So basically what happens in this office, one of the primary reasons for this office is we receive the planes, we receive the sea cargo, which we offload and we transport into Haiti. And this is in basis, in one sentence, what we do. We take the cargo coming in by plane, coming in by sea, we transship it onto trucks, and we truck it into Port-au-Prince. That is really in 2 words. Tenemos un centro de respuesta humanitaria, un centro logístico humanitario que fue inaugurado hace 2 años en el aeropuerto internacional, en Tocumen, la zona de carga. Es un punto estratégico que nos permite ofrecer una respuesta rápida, eficiente, mucho más económica que desde España y mucho más coordinada. Ordenamos el envío de materiales humanitarios desde este centro que tenemos en el aeropuerto internacional. Procuramos que ese envío sea siempre coordinado, es decir, en esta emergencia en Haití hemos enviado aproximadamente 4 aviones, lo que supone cerca de 100 toneladas de material humanitario hacia Haití, en colaboración con socios, es decir, no enviamos solamente nuestro material, sino intentamos facilitar la respuesta de otros socios mucho más fuertes, mucho más potentes. Pues hemos intentado movilizar carga del Programa Mundial de Alimentos, hemos movilizado material de UNICEF, hemos apoyado a las ONGs españolas, Médicos Sin Fronteras, Acción contra el Hambre, Intermon Oxfam, es decir, nuestro rol es un rol propio de respuesta bilateral, pero también es un rol que lo que pretende es facilitar la respuesta de otros como donante que somos. Se desarrolló un plan en el cual la ciudad se dividió en 16 puntos y en cada uno de esos 16 puntos se llevaba la comida y de 3 a 6 de la mañana salían los camiones con el número exacto de sacos para cada uno de los puntos de entrega. ¿Cómo haces para que 900 organizaciones de diferentes países con diferentes mandatos aseguran que van a ir a trabajar con un objetivo común de dar asistencia a la persona? Todos de muy buena fe, pero ¿cómo asegúrate que la gente recibe la asistencia, ¿no? Tomo un ejemplo muy concreto. Si tú no te hablas entre los que van a distribuir agua
es muy probable que todos vayan a distribuir agua en el mismo lugar y que tú tienes 90% de los otros lugares que no van a recibir agua únicamente porque no hablaste con... Entonces, el reto era de poner a la gente trabajando junto. El hecho de tener este organismo Red, este grupo que existe, facilitó muchísimo porque pudimos entrar de primer día a montar los mecanismos. Pienso que eso nos hizo ganar mucho tiempo. OEM is an organization that works with the UN to coordinate activities like migrations. So with OCHA, it's more like coordinating the activities together to make sure that no one, it's complementary, you're not overlapping in terms of activities. And here you can see OEM is mostly the cluster lead for CCCM, which is Camp Coordination Management. Here you have 2,000 families counted, about like 10,000 people. So the registration will take place. They will determine based on the house assessment where they should go. Bueno, lo que hicimos, date cuenta que todos los equipos que tenemos aquí son gente de Haití, que nosotros entrenamos para poder hacer este proceso, ¿no? Que los explicamos cómo hacerlo y todo. Tenemos en total más de 100 personas entrenadas para hacer eso. El proceso que usamos normalmente es distribuir tarjetita de color. En un día vamos todos en el campamento con la comunidad o con la ONG que trabaja en este campamento, identificamos a las personas que están y damos una tarjetita de color a cada jefe de familia. Y al día siguiente o los 2 o 3 días, dependiendo de qué tan grande es el sitio, viene el jefe de familia a registrarse. Y entonces ahí le tomamos sus datos, sus nombres, los datos de todas las personas que viven en su casa o en su tienda de campaña y dónde vivían esta gente antes. Bueno, la idea a largo plazo es de poder reubicar a esta gente en sitio seguro antes de la temporada de lluvia. Es una gran ventaja estar en un espacio común acá con todas las agencias en la Ciudad del Saber. Permite una mayor interacción entre las diferentes organizaciones y nos ayuda a establecer esos lazos de coordinación y de comunicación que de alguna u otra manera podrían existir, pero que evidentemente es mucho mejor estando todos en el mismo lugar. Yo creo que la posibilidad de estar todos juntos aquí en Panamá, en este centro, la posibilidad de tener contacto a diario con los colegas, la posibilidad de planificar de manera conjunta y la posibilidad de en los desastres responder desde Panamá y en el terreno de una manera coordinada y una manera conjunta, yo creo que ha aportado mucho a la respuesta y los preparativos para las crisis humanitarias en esta región. En cuanto a la respuesta a desastres, aquí en Panamá tenemos lo que se conoce como la Unidad Panamericana de Respuesta a Desastres, donde desde este centro lo que funciona es prácticamente el cerebro de nuestras operaciones internacionales en América durante todo el año. En la Ciudad del Saber, la ventaja es que uno tiene la oportunidad de tener comunicación formal, reuniones formales, pero también informales. Cuando vamos a una de las cafeterías o restaurantes y nos encontramos con un colega y nos damos la oportunidad para hablar de un tema que es de interés común y que nos ayuda a solucionar algo. En el caso de la respuesta de Haití, como en otros desastres, el caso de Chile, por ejemplo, esta relación de confianza, esta relación de estar juntos, cercanos, permite el mejorar la calidad de coordinación. Este campo en el que estamos es el campo en el que conviven entre 350 y 450 trabajadores humanitarios de más de 40 países en el mundo que vinieron a Puerto Príncipe a ayudar a la gente. En este campo vivimos, trabajamos y a partir de este punto nos movemos a los diferentes lugares de la ciudad y de la zona afectada por el terremoto para trabajar. Oye, se siente que estás tratando de hacer algo por alguien que lo necesita.
solo que entre más haces, más tienes el sentimiento de que no es suficiente porque las necesidades se multiplican por 10 una vez que las ves. La gente aquí necesita de todo. Antes la gente tenía muy limitados servicios médicos, muy limitado acceso a la comida. Hoy día eso es peor. El papel de la comunidad internacional ha sido realmente muy importante. Y también hay que ver con la respuesta de la comunidad internacional el mismo día del terremoto, la manera que todos los países llegaron a Haití para ayudar. Realmente hubo un poco de desorden en tema de la coordinación de la ayuda. Usted sabe cómo sufrimos este golpe tan duro, había casi una desorganización del Estado. Entonces, al principio, la coordinación no estuvo tan bien. Pero ahora puedo decir que el gobierno ha decidido de trabajar juntos con las diferentes organizaciones internacionales en Haití ahora, donde ellos llegaron a un acuerdo para tener una mejor coordinación de la ayuda internacional. Uno de los retos principales tiene que ver con la manera como los gobiernos están preparados para la asistencia internacional de ayuda humanitaria. Un gobierno preparado con reglamentos, con leyes, con normas de cómo hospedar y cómo servir de canal para coordinación de la ayuda humanitaria, tiene mejores condiciones de éxito para que haya coordinación. No basta con tener un sistema de coordinación a nivel de Red Flag o a nivel del país. ¿Cómo transferir las capacidades que uno tiene al gobierno cuando el gobierno tiene ciertas limitaciones actualmente? ¿Cómo transferir ciertas capacidades a las propias comunidades? Ese es un reto que también tenemos. ¿Y cómo hacer que la labor humanitaria que se está haciendo no se convierta en una labor de dependencia que afecte tanto a la economía haitiana, que afecte tanto a las poblaciones en ser recipientes de la información y no ser actores del cambio para un proceso de recuperación rápido? Para mí ahí radica el reto que veremos en los próximos meses. El pueblo haitiano tiene un nivel de resiliencia que es lo más alto de la región. Resiliencia que significa una capacidad de responder, ¿no?, a los choques que son fuertes, que son grandes. Y para mí la actitud del pueblo haitiano frente a este choque es una indicación que realmente este pueblo tiene un nivel de resiliencia muy elevado. Porque fíjate que yo fui en Haití durante los primeros días, ¿no?, después del terremoto. El gobierno también fue impactado y por eso había como un silencio de parte del gobierno. Pero la gente está tomando iniciativa, ¿no?, para saber exactamente qué tenemos que hacer, ¿no? Después que llegan las agencias internacionales, las organizaciones no gubernamentales, pero el pueblo está buscando forma, ¿no?, de responder. Ok, entonces vamos a avanzar. Algo que estamos empleando ahorita en este momento son estos documentos visuales o estos productos visuales que ha elaborado este Grupo Regional de Riesgos, Emergencias y Desastres de América Latina y el Caribe. Es el clúster que se hace cargo de coordinar la respuesta a nivel regional. Y dijeron algo muy interesante que yo creo que vamos a analizar en la próxima sesión que tengamos, pero de instrumentos financieros, que tiene que ver con la coordinación. En la medida en la que las diferentes agencias y organizaciones han ido asentando en Panamá parte de sus equipos, ha sido más fácil la coordinación. Entonces, esta idea donde todos
comparten metodologías de evaluación, donde todos comparten metodologías de organización, de coordinación, que son los clústeres, divididos por ciertos grupos, donde cada clúster ha venido empleando normas. Ya vimos que la evaluación de mercados pues tiene sus metodologías y que el tema de basura, de excremento, de vectores tiene sus propias normas. En la medida en la que esto va permeando, estas organizaciones internacionales en particular van mejorando su coordinación. Pero aún así no dejan de ser pequeñitas en comparación de las verdaderas capacidades que se pueden generar cuando en un país las comunidades, los municipios, los estados y la federación operan bajo esta lógica de inteligencia, coordinación y administración de recursos de manera más eficaz. Entonces, algo que debo comentarles en esta última sesión, pues estaban los colegas, algunos de ellos de REDLAC, observando cómo es que poco a poco nosotros venimos trabajando estos temas, ¿no? Y entonces el tema de coordinación es muy importante, lo vimos ayer en la noche, y eso es algo que yo quiero que toquemos al rato en nuestra sesión del tema de instrumentos financieros, es decir, la administración de recursos financieros. La respuesta que se dio en este colapso del metro, que nos es muy cercano porque está a metros de nuestra escuela, porque es un sistema de transporte que empleamos permanentemente nosotros, y por lo tanto al rato vamos a platicar de eso, pero lo que quiero acentuar aquí es la coordinación, cómo REDLAC ha venido generando una coordinación internacional de agencias que pueden responder en situaciones como Haití, y cómo esta idea de que baje, como lo decía este colega de la Federación Internacional de la Cruz Roja, a los países, a los estados, a los municipios y a las comunidades, resulta muy importante. Y no tenemos que esperar a que ocurra un gran desastre o una emergencia como la de ayer para trabajar estos temas, pero es un gran desafío, ¿no? Entonces, regresando al tema que estamos tratando, nos dice que el derecho a no padecer hambre y a tener una alimentación adecuada está protegido por el derecho internacional. Para que se cumpla este derecho debe existir acceso físico, acceso económico y alimentos adecuados en todo momento, ¿no? Entonces, nuevamente esta idea de las barreras, y hay que analizar lo que ocurrió en Haití, ¿no? Cómo la comunidad internacional mandó aviones, toneladas y toneladas, el Programa Mundial de Alimentos, y después dices, ok, ya saturamos de alimento para los primeros momentos, pero ahora ¿cómo me salgo de ahí? ¿Cómo ayudo para que la gente comience a tener medios de vida y alimentos propios y no sean tan dependientes? Eso es parte de los desafíos que aún prevalecen después del sismo de Haití. Y luego nos menciona el manual que la asistencia alimentaria y nutricional puede dar lugar a graves violaciones a los derechos humanos si se utiliza indebidamente, en particular por la explotación o el abuso por parte de las personas que participan en los mismos programas, ¿no? Lo vimos el caso de Oxfam, donde trabajadores de Oxfam cambiaban apoyos a cambio de favores sexuales, ¿no? Entonces, es muy importante que estos programas se realicen y se haga un monitoreo permanente de quién está haciendo este trabajo para evitar estas prácticas que, por supuesto, son deleznables, ¿no? Y nos dice el manual que los programas deben diseñarse contando con la población afectada e implementarse de manera que contribuya a su seguridad, dignidad e integridad. Nuevamente, la seguridad, la dignidad, la integridad deben de venir amarradas a la asistencia. Entonces, estos propósitos de asistencia, seguridad y dignidad no se pueden desarticular. Es decir, para que yo te pueda dar alimentos, tengo que ver cómo garantizo tu seguridad alimentaria ahorita y en un futuro, y cómo al mismo tiempo lo hago con dignidad, sin generar esas dependencias que en México las conocemos como estos programas que solamente buscan generar dependencia a cambio de votos, ¿no? Entonces, en este otro caso es cómo le hago para no generar dependencia, para que tarde o temprano, con tu propio esfuerzo, con tus capacidades, desarrollando incluso nuevas capacidades, puedas sostenerte de manera digna.
Entonces, estos tres principios, estos tres propósitos no se pueden dar de manera aislada. Nuevamente es un tema sistémico: asistencia, seguridad y vida digna. Y se deben establecer mecanismos claros de retroalimentación con la población afectada y responder rápidamente a cualquier inquietud. Es decir, el tema de la comida es el que puede provocar bajo necesidad el abuso, y por supuesto tenemos que tener estos mecanismos permanentes de comunicación, y ya lo hemos dicho, ¿no? Yo no puedo hablar con una mujer sobre su seguridad, sobre su higiene íntima, sobre su higiene menstrual, por el sencillo motivo de que no se van a sentir tal vez cómodas, ¿no? O no puedo yo pensar que me voy a enterar de cómo se están dando las relaciones de poder en cuanto a los alimentos si solamente hablo con los hombres, ¿no? Voy a tener que buscar espacios donde pueda hablar con las mujeres, con los niños, con otras personas, ¿no? Y nos dice que las personas involucradas en la acción humanitaria deben recibir formación en protección de la infancia y saber cómo utilizar los sistemas de derivación en presuntos casos de violencia, abuso o explotación, inclusive los relacionados con niños y niñas, ¿no? Entonces, debemos saber qué se hace cuando recibes una denuncia o cuando sospechas de que algo está ocurriendo y cómo podemos generar estas condiciones estructurales para evitarlo, pero también cómo debemos responder, porque finalmente se tiene que evitar la impunidad, tiene que haber, es decir, no estás en Guerrero donde un violador quiere ser gobernador. Nuestro caso es que si ocurre eso, nosotros tenemos que ver que esa persona sea llevada ante la justicia y, por supuesto, generar las condiciones que eviten que una cosa de esas se pueda repetir. Y bueno, el manual nos dice que a lo largo de una situación de crisis hace falta evaluaciones de la seguridad alimentaria y la nutrición que reflejen la evolución del contexto y permitan adaptarse a las respuestas adecuadamente. Entonces, hemos dicho que la evaluación es un proceso que inicia con el MIRA, una evaluación multisectorial rápida, pero que después debe convertirse en procesos de estar evaluando. Lo decíamos, el tema de los mercados cambia muy rápido, pero también estos aspectos de la seguridad alimentaria y de la nutrición pueden ir cambiando, ¿no? Por lo tanto, la evaluación tiene que ser permanente y las evaluaciones de la seguridad alimentaria y nutrición pueden tener por objeto, acuérdense que en el ciclo de la inteligencia siempre comenzamos con un requerimiento. ¿Qué quiero saber? Entonces, quiero conocer la situación, las necesidades actuales y cómo satisfacerlas. Eso es lo primero. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué necesidades hay? ¿Y qué necesitamos hacer para satisfacerlas? Tenemos que calcular cuántas personas necesitan asistencia y de qué tipo. Tenemos que tener presente la identificación de grupos de mayor riesgo. Es decir, lo hemos repetido muchas veces, mujeres, personas con discapacidades, personas adultos mayores, personas con preferencias sexuales distintas o con razas distintas o incluso etnias distintas o credos distintos que puedan ser objeto de violencia o que se les coloquen barreras para recibir la asistencia, ¿no? Y hay que establecer una línea de base para hacer un seguimiento del impacto de una respuesta humanitaria. Es decir, este concepto de línea base significa tener bien claro cuáles son los indicadores mínimos y a partir de ellos hacia dónde queremos llegar para poder modificar la situación. Entonces, las evaluaciones pueden llevarse a cabo en distintas fases de una crisis. En un principio, por supuesto, hemos dicho que se utiliza información secundaria, datos secundarios, y una evaluación inicial en los 2 o 3 primeros días para comenzar la distribución inmediata de asistencia alimentaria. Eso es lo primero, es decir, cuál es nuestro primer movimiento, y esto lo tenemos que hacer en el primer momento a partir de datos secundarios. Así se hace aquí en México cuando hay un evento importante. Se utilizan primero datos secundarios, estadísticos, censales, para comenzar la movilización, pero después una evaluación rápida en un plazo de 2 o 3 semanas basada en hipótesis y estimaciones. Tú vas, en tu primera evaluación son datos secundarios en los primeros 2 o 3 días con algunos cuantos datos que estás recibiendo, pero después haces un MIRA, una evaluación que tarda 2 o 3 semanas, multisectorial, y una evaluación detallada en un plazo de entre
3 y 12 meses, depende del tipo de evento, si la situación parece estar deteriorándose o hace falta más información, ¿no? Entonces hay una evaluación muy rápida que es la que permite el primer movimiento, el primer saque, y después viene el MIRA, que debe de tenerse listo máximo en 2 semanas, a partir de los primeros datos de las cosas que tú sospechas que estén ocurriendo, y posteriormente, pues a largo plazo se deben de hacer cíclico esto, ¿no? Una evaluación detallada de la seguridad alimentaria permite identificar estrategias en materia de medios de vida, nuevamente activos, que son estos elementos de los medios de vida, y estrategias de afrontamiento. Analiza cómo estos han cambiado a raíz de la crisis y las consecuencias para la seguridad alimentaria del hogar. Entonces hay que ver cuáles son los medios de vida, y ya dijimos que esto se hace a partir del análisis de sistemas de mercado. Entonces ver cómo está el sistema de mercado de la pesca, y qué ocurrió, si se puede producir todavía, por qué no se puede, qué se necesita para que se pueda de nuevo, y todos estos elementos. Vamos a ver un video más. Oui, ça fait moi-même Joseph, estima Joseph, me dit, la vie me finit dans le pays, peut-être, la pluie pas tomber, pour le monde t'a mettre en bataille, pour Taïwan pour vivre à madame moi petit tout. Alors, bon, pas de bois, dans la région encore, pour tout comme ça, on va rentrer, on va le faire, on va besoin de petit chou bois pour racher, pour faire un sac charbon. Ou que doit faire journée là, des jours, ou pas gagner pour manger, pour bailler si moun a créé dans pied. Et ou pas besoin un monde paraît pour dire ben mon cher, mais ça pour payer d'eau dans le pays. Ja, c'est coucher tout le monde a couché pour nous mourir parce que la vie ça la vie finir. Ou tout coucher là, ou tout là, ou pas gagner pour bailler si moun. Ou pas gagner pour bailler, ou pas gagner moun da baou. Eh ben ou tout coucher au mourir. Et ça, la vie finie. Déjà, la vie finie, déjà. Ah, on pas qu'on bête pour vendre. Oui. Oui, la vie finie net. Oui. Evidentemente, este tipo de entrevistas, pues por supuesto, estrujan el corazón, pero son condiciones reales que observamos varias cosas. La primera de ellas, cómo estos grupos habitualmente que han estado sujetos a fenómenos de largo plazo van perdiendo sus medios de vida. Pueden ir perdiendo, en primer lugar, alimento, pueden perder también sus medios de vida, sus animales, cómo pueden ser sequías o pueden ser diferentes fenómenos que en su conjunto los van haciendo perder, en primer lugar, medios de vida, sus capacidades de producir. Por otro lado, vemos cómo sus sistemas de mercado también seguramente se ven afectados. Y al último viene esa necesidad de ser asistidos, y eso viene, por supuesto, de la mano de la desesperanza. Y planteaba yo esta imagen pasada, la entrevista de la persona que está aquí, que habla de cómo se sintió humillado, cómo hay varias emociones involucradas en todo esto. Entonces hablamos de que en una fase, cuando no es crítico, el varón en particular, que es el que por su rol tradicional de género es el proveedor, inicialmente puede sentir la tentación de sentir un golpe hacia su propia dignidad como hombre, es decir, lo que está ocurriendo contra lo que debería de estar ocurriendo en su vida no es correcto, no es lo que él esperaba o lo que por su rol de género esperaba, y entonces viene ese sentimiento de fracaso y de humillación. Pero hay otros casos donde ya entramos en un tema de desesperanza, donde dice ya la vida se acabó, y porque pasan hambres por días, y entonces esta situación, pónganse a pensar que ustedes llegan a un sitio donde
hay un desastre y entrevistan a las personas y por supuesto estruja el corazón, pero tenemos que verlo a la luz de nuestro marco teórico, si es que queremos ayudarlo con eficacia. ¿Esta persona qué necesita? Pues necesita primero alimento urgente. Alimento urgente, a lo mejor no va a ser el mejor alimento del mundo, pero necesita algo que comer. Y a lo mejor no trae todos los nutrientes, pero necesita algo que comer. Después va a necesitar alimento de mejor calidad. Y ese alimento de mejor calidad implica identificar cuál es su condición de salud, de él y de su familia, de sus hijos, de su esposa. Cuál es su condición en cuanto a desnutrición. Y por lo tanto a lo mejor puede requerir suplementos alimenticios también. Pero no lo podemos mantener toda la vida. Hemos dicho que no hay que dar el pescado, sino que hay que enseñar a pescar. Y esta persona sabe hacer cosas. Entonces habría que preguntarnos cuál fue este proceso mediante el cual fue perdiendo sus cosechas, su ganado. Seguramente es un tema de una sequía. Entonces, ¿cómo hacer para que esta persona tenga medios de vida menos susceptibles a la sequía? ¿Qué puede producir que le ayude a no depender de tanta agua? Y quiero decir con esto que hay sistemas de mercado que requieren mucha agua y sistemas de mercado que requieren menos agua. El ganado requiere más agua, lo vimos en el caso de lo que está ocurriendo ahorita en Sinaloa. En los cultivos requieren más agua, pero puede haber algunos otros medios de vida que requieran menos agua. Entonces hay que entender qué fue lo que llevó a esta persona a estar en esas circunstancias y por lo tanto tenemos que aprender a escuchar y a mirar de frente a estas personas y por supuesto no dejar de sentir y de que nos estruje el corazón lo que vemos que les ocurre, pero al mismo tiempo entenderlo desde sus medios de vida y entender cuál fue este proceso y qué podemos hacer por estas personas para entrar, intervenir, asistir esas necesidades con dignidad y garantizando la seguridad. Y hablando de la dignidad, a veces implica el ser cuidadosos, porque este varón que se siente humillado porque entró en una situación de desventura y de pobreza, pues puede sentirse humillado y poner una barrera él mismo para ser asistido. Entonces hay que hacerlo con el cuidado de que no se siente humillado para ser asistido. Pero si esto es grave, ya la humillación deja de ser importante. Ahí ya lo importante es comer y comer lo que sea. Entonces eso es parte de lo que tenemos que entender, cómo es que van ocurriendo estos procesos. Y para ello, por supuesto, hay que entender los sistemas de mercado. Entonces los mercados desempeñan un papel crucial en la seguridad alimentaria y la nutrición, tanto en el medio urbano como en el rural. Todas las evaluaciones deben incluir un análisis de los mercados que cumpla la norma mínima para el análisis de mercados. Entonces, hicimos esta pausa en el manual Esfera para adentrarnos al tema de evaluación de mercados, porque si se dan cuenta está conectado. Ya cuando hablamos de la comida, hablamos de qué comer, estamos pensando en sistemas de mercado, en medios de vida. Y para ello, bueno, es muy importante entenderlo de esa manera. Es decir, a esta persona podemos agarrar aviones y lanzarles comida, pero ¿por cuánto tiempo vamos a poder hacer eso? Entonces tenemos que entender cuáles eran sus medios de vida, cuál era el sistema de mercado en el que fracasó esta persona o estas personas y después de ello identificar qué más se puede hacer desde generar un fortalecimiento al sistema de mercado, cambiar la tecnología, darles nuevos conocimientos o cuál es la acción que va a garantizar esta seguridad alimentaria en el largo plazo. Entonces, la evaluación de la seguridad alimentaria. Cuando hay personas en riesgo de inseguridad alimentaria, se realizan evaluaciones para determinar el grado y alcance de dicha inseguridad alimentaria, identificar quiénes son las personas más afectadas y definir las respuestas más adecuadas. Recoger y analizar información sobre inseguridad alimentaria en la fase inicial y durante la crisis, ¿no? Entonces hay que buscar incluir el análisis de las cuestiones críticas relacionadas con la seguridad alimentaria, como la degradación del medio ambiente, la seguridad y el acceso a los mercados. Entonces veíamos a esta persona que nos hablaba de que se acabó la vida porque se murieron sus plantas, perdió a sus animales y no hay ni siquiera madera para poder juntarla y hacer carbón, ¿no? Entonces aquí lo que nos indica es que hay una degradación del medio.
y que el acceso a los mercados puede ser que, aunque exista el mercado, ya no hay medios ambientales, es decir, el entorno, la degradación de su entorno puede ser el problema, ¿no? Tenemos que identificar posibles respuestas que puedan ayudar a salvar vidas y a proteger y promover los medios de vida. Entonces ya vimos que lo primero con esa persona es darle de comer a él y a su familia. Después ver que el alimento sea adecuado a sus características y a las necesidades nutricionales. Entonces hay que incluir evaluaciones de mercado y las capacidades del gobierno y de otros actores para responder a las necesidades. Entonces vemos aquí que el caso haitiano es singular. Había una inestabilidad en Haití, había una misión de los cascos azules de la ONU cuando vino el sismo y bueno, todo el mundo repite que el gobierno pues de por sí estaba mal, cuando viene el sismo el gobierno quedó inutilizado, entonces no tenemos forma de pedirle capacidades a un gobierno que está de rodillas ya, ¿no? Un estado fallido totalmente. Entonces, y por otro lado, bueno, ¿cómo opera el mercado? ¿Cómo operan los diferentes mercados haitianos? ¿De qué vive esa gente y cómo podemos generar medios de vida para garantizar su seguridad alimentaria, ¿no? No es un tema, por supuesto, sencillo. Y lo dice, hay que analizar los recursos y métodos disponibles para cocinar. Esto ya tiene que ver un poquito con el tema de la seguridad e inocuidad, ¿no? Pues, ¿con qué combustible cocinan las personas, no? ¿Cómo te sientes el día que no hay gas en tu casa, no? O si no tienen cacerolas y utensilios, es decir, requieren combustible y requieren eso. Analizar el modo en el que la población va a adquirir y conservar los alimentos y qué combustible va a utilizar para cocinar. ¿Qué ingresos tenía antes de la crisis? Es decir, antes de que sucediera el desastre, ¿cuáles eran sus ingresos y cómo es que obtenía dinero, ¿no? Y cómo lo está haciendo en este momento, ¿no? Vemos esta persona que dice, bueno, yo intenté cosas, intenté, y al último, pues ya no hay nada, o sea, ya no tengo nada para arreglármelas, ¿no? Se cerraron todas las puertas, decía esta persona, ¿no? Entonces hay que prestar atención a los derechos y necesidades de protección de las mujeres y las niñas, que suelen ser las responsables de obtener combustible y preparar los alimentos. Entonces, si las niñas son las que van a ir a conseguir madera y van a buscar entre los escombros cosas para poder quemar y cocinar leña para sus alimentos, pues eso puede ponerlas en riesgo. Y por otro lado, por supuesto, a las mujeres, ya lo dijimos en cuanto a temas de abusos y condicionamiento a cambio de favores sexuales. Los datos anteriores a la crisis, combinados con los datos de los sistemas de información geográfica, pueden ofrecer una visión general del impacto potencial de una crisis. Datos secundarios, ya lo dijimos. Sin embargo, es improbable que estén suficientemente desglosados para dar una idea clara de la situación. Entonces usamos datos secundarios para tener un acercamiento, ya lo hemos dicho. Primero los datos secundarios, qué existe, qué mapas, el atlas de riesgos, qué datos nos da, y a partir de ello podemos identificar qué necesitamos hacer para obtener datos primarios en terreno. Y para obtener datos primarios, por supuesto, hay que identificar primero fuentes de información. Esto puede ser un análisis de los datos de las cosechas que ha ocurrido en los últimos años en cuanto a la producción de alimentos. Puedes usar imágenes de satélites de diferentes años, ver cómo es que está distribuido el territorio y dónde se está cultivando. Evaluaciones a nivel de hogares, por supuesto, eso es importante. Discusiones de grupos focales y entrevistas con informantes clave. Ya hemos dicho que estos informantes clave particularmente van a ser los grupos más vulnerabilizados, pero también los actores de los sistemas de mercado. Entonces tenemos que identificar los sistemas de mercado y quiénes son los actores de esos sistemas de mercado, por un lado, y por el otro lado, los grupos vulnerabilizados, para poder tener un marco completo de lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué herramientas podemos utilizar para hacer esta evaluación? Es decir, ¿cuáles son, al momento de la planeación, pues qué voy a utilizar, ¿no? Entonces puedo utilizar, en el caso de nutrición y de alimentación, pues un puntaje de consumo de alimentos. Estas son técnicas para saber pues cuánto y qué están comiendo, ¿no? Qué tan diversa es la dieta en el hogar. Es que resulta que llevan 3 semanas comiendo solamente tortillas, ¿no? Y el inventario reducido de estrategias de afrontamiento. Es decir, ¿qué está haciendo la gente? ¿Qué está haciendo la gente para comer, no?
Entonces, una vez que hacemos estos análisis, que obtenemos información suficiente, pues podremos identificar por dónde entrarle en el corto plazo, pero también pensemos otra vez en esta persona que dice que perdió todo, ¿no? La sequía lo dejó sin nada. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Cuáles fueron sus estrategias que fracasaron? Y si ya fracasó ese camino, bueno, ¿qué otras estrategias le podemos dar para que él pueda, bajo su propio esfuerzo y de manera digna, obtener otras formas de vivir, ¿no? Tenemos que considerar que la degradación ambiental puede provocar inseguridad alimentaria y esta a su vez puede ocasionar degradación del medio ambiental, ¿no? Por ejemplo, recoger leña y producir carbón de manera tradicional permite cocinar alimentos y obtener ingresos por vender el carbón. Sin embargo, esto puede producir deforestación y las respuestas deben proteger y contribuir a la seguridad alimentaria, limitando al mismo tiempo los impactos ambientales. Entonces, hay que ver cuáles son los medios de vida que tenían, cuáles son los medios que están empleando de afrontamiento y determinar si eso está generando un impacto al medio ambiente y, por supuesto, a largo plazo a la seguridad alimentaria. A la hora de garantizar el bienestar nutricional de las familias, los hombres y las mujeres pueden desempeñar papeles diferentes y complementarios. Hablar con ambos por separado si es necesario, más bien es necesario hablar por ellos por separado siempre, acerca de las prácticas relacionadas con la seguridad alimentaria, la preparación de alimentos y los recursos familiares. Y hay que ser conscientes de que las personas mayores y las personas con discapacidades pueden ser excluidas. Ya lo dijimos, ellos no van a llegar a los... Si llamas tú a una asamblea, ten por seguro que van a estar por delante de los hombres, las mujeres a lo mejor van a estar 3 pasos atrás, los chamacos a lo mejor van a andar ahí corriendo, pero los adultos mayores y los discapacitados es muy probable que los dejen, a las personas con discapacidades las dejen en su casa. Por lo tanto, ¿dónde hay que buscarlos? ¿No? Entonces, eso es muy importante. Hay que ser conscientes de que las personas mayores y las personas con discapacidades pueden verse excluidas en el reparto familiar y en la asistencia alimentaria, ¿no? Entonces, a ellos hay que ir a buscarlos, ¿no? Algunas estrategias de afrontamiento utilizadas por o impuestas a las mujeres, es decir, hay estrategias que son porque les gusta y otras porque se les imponen. Las niñas y los niños pueden afectar su salud, bienestar psicológico e integración social. Estas estrategias de afrontamiento pueden incluir el comercio sexual. Y hay que decirlo así, aquí en México, en algunos grupos étnicos particularmente muy pobres, siguen prevaleciendo estas ideas de vender hijos, ¿no? Y no estamos hablando de algo muy lejano, ¿no? Acciones clave, participar en los órganos de coordinación y colaborar con otros con el fin de minimizar las demandas sobre las comunidades y minimizar la cobertura y la prestación de servicios de acción humanitaria en su conjunto. Entonces, hay que coordinarnos, eso ya se dijo, ¿no? La información no nos da la vida para obtener todos los datos, por lo tanto, si son varios los que están actuando, hay que juntar esos datos y poder aprovecharlos. Veamos un video más.
OCHA significa Oficina de Coordinación de Asunto Humanitario, pertenece a las Naciones Unidas y fue creado basándose en el hecho que cuando tú tienes una emergencia, un asunto de desastre, hay diferentes actores que vienen a ayudar. El hecho que haya diferentes actores necesita una cierta coordinación entre ellos para que justamente aseguramos que la ayuda vaya directamente a la gente que más la necesita, evitar que haya duplicación. Entonces, como hay tantos actores, la oficina fue creada para que justamente se pueda elaborar un plan de trabajo con los diferentes actores. Entonces, esa es nuestra función primaria, ¿no? Asegurar que ONG, Naciones Unidas, donantes, gobierno, trabajan mano en la mano para asegurarse que la respuesta a la gente que está afectada realmente sea de calidad. En una situación así, las primeras operaciones son de salvar vida, especialmente salvar la vida de los niños, proteger a los niños. Este es el primer objetivo. Nuestra función es apoyar todo el tema de recuperación temprana, es decir, empezar a trabajar en temas que no son estrictamente ayuda humanitaria, pero son necesarios para sentar las bases de la recuperación y de la reconstrucción. Estamos haciendo el enfoque sobre todo en la salud materna y en protección de mujeres en el contexto de violencia sexual, de violencia con base en género. CARE en Haití hace igual como a nivel mundial, está focalizando sus esfuerzos al trabajo con agua y saneamiento y promoción de higiene. También CARE trabaja el tema de refugios temporales, pero también buscando soluciones durables donde las personas afectadas pueden vivir. Desde el principio empezamos a trabajar en hospitales, a atender pacientes, a tener intervenciones quirúrgicas para estabilizar pacientes heridos por el terremoto y también establecer un sistema de salud para atender a otros pacientes que si no bien no tenían relación con el terremoto, también necesitaban atención de otro tipo de enfermedades que tenían ya previas del terremoto o como consecuencias de vivir en las condiciones en que estaban. Entonces aquí lo que tenemos es el internamiento de pacientes, vamos a ver cómo está la distribución, porque como digo ha habido algunos cambios, entonces vamos a ver, y hay un cuarto de urgencias, la entrada es por medio del cuarto de urgencias y los pacientes quirúrgicos que ya estaban de antes, después del terremoto. We're an emergency hospital, we receive trauma, we receive gunshot wounds, we receive any internal medicine or pediatric cases. We have 2 ambulances standby in all times. So if you want to go to the emergencies, that's to take a look. It's emergencies and follow-up of patients. Yeah, we go. Come in. Leon, ¿cómo va? ¿Cómo te va? ¿Te va bien? Yeah? Très bien, très bien. We have limitations because in Haiti there are many things that do not work after the earthquake. There are no scanners, there are no MRIs, not so many lab tests possible. Most hospitals have collapsed. So you can understand that it's a possibility that we can offer, but we cannot do everything. So we try between MSF sections here in Port-au-Prince to distribute tasks so we can not double work and we can offer quality. Hay una parte de nuestro trabajo es de trabajar con los gobiernos, decir, ok, en caso que pasara algo en su país, ¿qué serían los mecanismos para poder ayudar? Y claro que al momento de la emergencia, nuestro rol es cuando vienen todos los actores, de poder trabajar con esos actores. De ahí la importancia de tener un grupo como REDLAC, porque justamente la mayoría del trabajo lo hacemos afuera del momento de la emergencia, sabiendo que la Federación puede hacer eso, que UNICEF puede hacer eso, que OPS está haciendo eso. Este aspecto de previsibilidad que trabajamos antes de la emergencia, al momento nuestro trabajo como OCHA, pero como grupo también más fácil de ponerlo juntos. La función de la Cruz Roja, como sistema de la Cruz Roja, es trabajar en lo local. Son las comunidades los primeros actores que están en contacto con nuestras cruces rojas a nivel local. La información local es la que se canaliza a nivel del continente y cuando viene aquí a Panamá es donde nosotros canalizamos toda esa información
y luego compartimos con la red, en este caso con RedLAC. Esa información de RedLAC, que también tienen otras organizaciones, nos alimenta a nosotros para llevar nuevamente a lo local. Como se ha venido haciendo en las últimas reuniones con la cuestión de Haití, viendo el asunto por sectores, que es más operativo, por clúster, para que nos des algún update, si tienes, sobre la situación en Haití. La situación sigue siendo bastante compleja, pero bueno, cada día se va mejorando. Es evidente que la situación más compleja en el momento son las lluvias que han llegado. In water and sanitation at cluster level, the cluster is actually working especially now on the sanitation part, the delivery of portable latrines or portable toilets, hygiene kits, etc. is actually being strengthened in Port-au-Prince and around the country. Con los socios ONGs, como parte del Food Cluster, se ha llegado a 4.1 millones de personas, y con la segunda parte de las distribuciones se van a estar dando canastas de alimentos completas. In terms of the activities of the protection cluster, monitoring teams are being sent out to sites where no humanitarian agencies have been present yet due to their physical location. PNUD BCPR ha aprobado un proyecto de $1 millón para fortalecer las capacidades nacionales, sobre todo en la Dirección de Protección Civil, para apoyar en la preparación de la temporada de huracanes, que como saben las lluvias ya están produciéndose, y también para apoyo en el PDNA. Respecto a Jimaní, la OPS va a dejar una oficina ahí permanente y está pensando en montar otra al norte de la frontera, precisamente para buscar un plan B de soporte a Puerto Príncipe en algunas actividades como almacenamiento de medicamentos. El 15 de marzo llega un site planner del campamento de Tindouf, un experto en site planning, para colaborar con OIM por lo menos un mes para establecer el campamento en la frontera. Respecto a agricultura, seguridad alimentaria, en coordinación con la FAO, estamos trabajando en la limpieza de canales de irrigación en la zona de Leogán y otras zonas, ¿no? Y de eso bajo la modalidad de Cash for Work. El desafío ahí también será trabajar cómo movilizar, donde hay una grande operación todavía, hacer también un proceso, un ejercicio de contingencia cuando todos están todavía enfocados en la mayor operación humanitaria de los últimos tiempos al menos. El desafío es convencer a los colegas que el Contingency Planning Exercise es necesario en otras áreas que no son necesariamente afectadas por el temblor. Por eso que va a ser una operación diplomática bastante importante. Muy bien, vamos a avanzar. Y nuevamente aquí vemos cómo es que RedLAC a nivel latinoamericano se organiza, bueno, para una operación particularmente lo estamos viendo para Haití, pero hemos dicho que el sistema de respuesta se autoorganiza solo. Entonces la mejor manera de que esto suceda es que se reproduzcan estos sistemas de manera similar a diferentes escalas. Dijimos que los sistemas deben de ser fractales. Y para que eso ocurra, lo ideal es que en México, bueno, se adopten, y eso lo platicábamos con Juan Pablo O'Farrill, es necesario que en México se adopten estas metodologías, incluso este lenguaje que venimos nosotros trabajando, la idea de los clústeres, que aquí lo repiten. Entonces, cada tema, cada sector, cada problema requiere que se formen pequeños clústeres que van resolviendo problemas específicos, pero después se dan estas reuniones multisectoriales donde cada una de las diferentes instituciones, de acuerdo al sector que lidera, va ofreciendo información para que todos tengan una idea más puntual de lo que está ocurriendo en términos generales. Entonces, este es un ejercicio muy interesante. El análisis de mercado y el costo de la dieta, obtener información acerca del acceso a los mercados, el capital financiero, los medios de vida y la vulnerabilidad económica. Esto ya lo hemos tocado en diferentes formas.
Hay que incluir un análisis de mercado como parte de la evaluación inicial y las posteriores evaluaciones de contexto. Los análisis de mercado deben evaluar si los mercados locales pueden atender las necesidades nutricionales, establecer el costo mínimo y la asequibilidad de los alimentos que satisfacen las necesidades de nutrientes de una familia típica, ¿no? Entonces, nuevamente se piensa que hay que utilizar el mercado local como primer fuente de recursos y, bueno, ver si las personas pueden comprarlo y si no, qué es lo que se puede hacer. Aquí veíamos, por ejemplo, esta parte donde están limpiando los canales y lo hacen por empleo temporal o trabajo por dinero, ¿no? Entonces, a veces hay que darles un empleo, les das un empleo donde ellos están limpiando los canales para volver a reactivar la agricultura, por ejemplo, en algunas zonas. Entonces, esa labor la haces pagándole un salario a las personas que son de algún modo afectadas, ¿no? Entonces, las mismas personas afectadas obtienen empleo a partir de eso y con ese empleo empiezas a recuperar parte de los sistemas de mercado en la parte de producción. Entonces, cada vez más en las zonas rurales y normalmente en las zonas urbanas, las respuestas se basan en el mercado. Utilizan proveedores, puestos de mercado, productos alimentarios locales y servicios de transporte para atender las necesidades de las personas afectadas. Por tanto, es importante comprender el acceso al mercado para los grupos en riesgo. Y las evaluaciones nutricionales utilizan métodos aceptados para determinar el tipo, grado y alcance de la desnutrición, las personas en mayor situación de riesgo y la respuesta adecuada. Entonces, hablaban en alguna de las entrevistas que habían llegado nutricionistas o nutriólogos, ¿no? Entonces, como ven, nuevamente nosotros como gestores de riesgos no somos los especialistas en todos los temas. Sin embargo, sí sabemos qué es lo que necesitamos y en este caso están trayendo nutriólogos para poder revisar la condición de salud de estas personas en cuanto a su desnutrición y qué tipo de desnutrición tienen, qué grado y cuál es el alcance de esta desnutrición, ¿no? Hay que identificar a los grupos que tengan mayor necesidad de apoyo nutricional, recopilar información sobre las causas de la desnutrición, de fuentes primarias o secundarias, incluida la percepción y opiniones de la comunidad, ¿no? Nuevamente esta idea de datos secundarios, de datos primarios. Hay que interactuar con las comunidades para identificar a los grupos de riesgo, teniendo en cuenta edad, sexo, discapacidad, enfermedades crónicas u otros factores. Entonces, nuevamente esta idea de obtener datos primarios a partir de la interacción, que ya lo hemos dicho, no siempre es una asamblea, a veces son entrevistas, a veces son pláticas con la gente para poder entender qué es lo que está pasando, ¿no? Determinar una respuesta apropiada basada en el conocimiento del contexto de la emergencia. Determinar si la situación está estable o en declive, revisando las tendencias de estado nutricional a lo largo del tiempo, en lugar de la prevalencia de la malnutrición en un momento concreto, ¿no? Es muy importante ver este tema como proceso, no solamente como una fotografía, sino como una película. Considerar las opciones de prevención y de tratamiento, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para prevenir la desnutrición o la malnutrición? Y qué se va a hacer cuando ya hay una persona que tiene problemas de desnutrición. Es importante tener una respuesta rápida en la primera fase de una crisis. Las decisiones sobre el reparto general de alimentos o el tratamiento inmediato de la malnutrición deben basarse en una evaluación rápida y en las conclusiones iniciales y en la capacidad de respuesta existente. Entonces, platicábamos otra vez de este señor que dice, se acabó la vida porque ya no tengo comida, mi familia de repente pasan 2 días sin comer. ¿Qué necesitan? Alimento, no pasar hambre. Y lo podemos hacer a partir de datos secundarios, tratar de imaginar qué es lo que está ocurriendo, pero posteriormente, bueno, puedes realizar un análisis más detallado ya con nutriólogos para identificar qué es lo que está ocurriendo con los diferentes grupos sociales, pero sin retrasar la respuesta en la fase aguda. Es decir, no podemos detenernos para escoger exactamente la dieta cuando lo que necesita la gente es comer inmediatamente. Y por otro lado, hay encuestas antropométricas. Vimos al bebé que lo estaban pesando y lo estaban midiendo. Entonces, se utiliza para examinar las proporciones físicas del cuerpo y realizar una estimación de los índices de malnutrición crónica y aguda. Y se puede basar en un muestreo aleatorio o en reconocimientos específicos, ¿no? Entonces,
Esta parte de identificar la desnutrición pues puede ser a partir de datos de su peso, de talla, o hay otro tipo de técnicas que pues son más especializadas y que tendríamos que tener, por supuesto, expertos en el tema. Vamos a avanzar con otro video. A ver, déjenme ver qué pasa. Ah, ok, y aquí lo tengo. Vamos pues. I was refugee in Pakistan, I was refugee in Iran, I was refugee in Dubai, and now I'm a refugee in France. Les gens, quand tu es handicapé, ils n'essaient même pas de voir ce que tu es capable de faire, mais ils te jugent à travers ton handicap. Haberme vendido no fue una buena idea. यहाँ की लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। लाइट रहित, उजियार रहित, हमरो बाल बचा उजियार रहित. Aga mami fumidam bem e só na minha bem mashkal na minha khorta. Porque se todo mundo tivesse alimento em casa, ela podia raciocinar. Então, poderia ser pobre, mas teria a inteligência na cabeça para poder sair dali. Parce que na mukil mutu azwana mission na onzamba tindelai. Ngape na za mukil pona mission na ngai me nzambe ndaebi. I've left my husband to be with a woman, and for me that's a huge step in my country as an African woman to do that. I do have a strong voice and I'm strong as a woman speaking for myself. Nous devons dire au monde que nous existons, que vous êtes là. Et je suis sûr qu'aucune misère, aucune pauvreté extrême n'est pas une fatalité. On peut la combattre. Afaka ihany fa mba tsy hitovy amin'le hoe toerana nisy atsony zany fa mba lasa ambonimbony kokoa zany izy dia tamiko moa ny reniny dia famihina teo zany any an-telo. Bueno, entonces, nuevamente está la tarea de que terminen de ver todos los videos de Human y sobre todo que veamos cómo es que nuestro trabajo de gestores de riesgo está vinculado con los objetivos de desarrollo y de un desarrollo que sea sostenible y que sea digno y que nadie se quede atrás. Y cuando ocurre un desastre, dice el doctor Alan Lavelle que, bueno, pues los desastres no son más que muestras de que hay un problema de desarrollo, ¿no? Es decir, el riesgo es una externalidad negativa de un mal desarrollo o de un no desarrollo. Y por lo tanto, es muy importante que consideremos nosotros que estos objetivos del desarrollo sostenible se vuelven críticos cuando hay un desastre.
y que por lo tanto ustedes podrán ver que si revisan objetivo por objetivo, se van a dar cuenta que son los diferentes sistemas y que esos sistemas se pueden ver afectados de manera múltiple para una persona, para una familia, para una comunidad en una situación de desastre. Y que por lo tanto la estrategia es que cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible tenga objetivos paralelos para reducir riesgo, pero también para responder en situación de desastre. Y con esto daríamos